Siempre he dicho que ser maestro es un privilegio. Uno que conlleva observar, con atención, los pequeños cambios en los rostros de los niños. Aprendí a reconocer cuando uno de ellos se siente perdido, o cuando su sonrisa se apaga poco a poco. Tal vez por eso me di cuenta primero. Tal vez por eso soy el que no ha podido dormir desde entonces. Como de costumbre, solía visitar la vecindad 2 o 3 veces por semana. Siempre con un ramo de flores en la mano, tocando con respeto la puerta del 14, esperando que doña Florinda me recibiera con su elegancia habitual, con un café recién hecho y alguna crítica a don Ramón por no pagar la renta. Pero hacía unos días. Algo estaba mal. No con ella, no con Kiko. Con el chavo. Era el martes cuando lo noté por primera vez. Entré a la vecindad, saludé como siempre, y esperé encontrar al chavo corriendo por el patio, jugando a la pelota, molestando a Kiko o pidiéndome una torta de jamón. Pero no estaba. ¿Y el chavo? Pregunté mientras me sentaba con doña Florinda. Ella miró hacia la puerta del barril y negó con la cabeza. No lo he visto en todo el día. Quizá está con la Chilindrina. Pero la Chilindrina, cuando bajó más tarde, me dijo que no. Que no jugaban juntos desde hacía 3 días. Está raro, me dijo. Ni siquiera quiso jugar a la casita conmigo. Solo me dijo que tenía algo importante que pensar y se fue al departamento 8. Me quedé en silencio, sintiendo un frío en el pecho. ¿Desde cuándo el chavo tiene cosas importantes que pensar? Le pregunté a don Ramón esa misma tarde. Él se encogió de hombros, limpiándose la cara con un trapo. No sé, profe. Está distinto. No se ríe. No molesta. A veces ni come, y eso ya es decir mucho. Esa noche no pude dejar de pensar en él. Al día siguiente regresé con más flores. Otra excusa para observar, para confirmar si todo era parte de mi imaginación. Vi al chavo por fin. Estaba sentado al borde de la fuente, con los pies colgando, la cabeza agachada y las manos entrelazadas. Su gorra estaba sucia, más que de costumbre. Su ropa más rota que nunca. Se notaba delgado, o quizás yo no había reparado en su figura frágil antes. Chavo. Le dije con una sonrisa. Caminé hacia él. No levantó la vista. Hola, profesor. Susurró. Me senté a su lado. Estuvimos así un rato. En silencio. Me pareció tan triste. Tan apagado. Como si alguien le hubiese arrancado la chispa que lo caracterizaba. ¿Todo bien contigo, muchacho? Él asintió, lentamente. Sí, profesor. No se preocupe por mí. Todo va a mejorar. ¿Seguro? Sí. Ya verán todos. Ya va a mejorar para mí. Y para todos. Esa frase me dejó inquieto. Se la repitió también a Ñoño, según me contó más tarde el señor Barriga. Todo va a mejorar para todos. Incluso doña Clotilde me dijo que se lo había escuchado murmurar mientras barría el patio. Una tarde, Kiko vino corriendo a mi encuentro. Profesor. Profesor. El chavo me dio miedo. ¿Qué pasó, hijo? Le ofrecí mi pelota nueva, para que jugáramos. Y él me miró con unos ojos raros, y me dijo que pronto ya no necesitaría nada. Que ya no tendría hambre, ni frío. Y luego me dio un abrazo, profesor. Un abrazo. El chavo nunca hace eso. Un abrazo. Algo que parecía simple. Pero no para él. Porque el chavo rara vez mostraba ese tipo de afecto. Él lo demostraba corriendo detrás de los demás, o metiéndose en líos. Ese abrazo era una despedida. Empecé a preocuparme de verdad. Esa noche, en la mesa de doña Florinda, mientras Kiko dormía en su cuarto, le hablé de mis sospechas. Algo le pasa a ese niño. Está muy triste. Como si supiera algo que nosotros no. Ella frunció el ceño, nerviosa. Yo también lo he notado. Incluso ha rechazado la comida que le he ofrecido. Y una vez lo encontré llorando. Pero cuando le pregunté, me dijo que solo tenía sueño. Que no era nada. Esa noche no pude dormir. Soñé con el chavo caminando solo por las calles oscuras, con su gorra tapándole los ojos, con lágrimas en las mejillas y sin nadie que le tendiera la mano. Un par de días después, ya nadie lo había visto. Ni don Ramón, ni la Chilindrina, ni Kiko. Pensamos que quizás se había ido a vagar por la ciudad, como otras veces, pero había algo en el aire. Un presentimiento, un nudo en la garganta que no nos dejaba tranquilos. Fue entonces cuando decidimos buscarlo.
Todos. Doña Florinda, Kiko, don Ramón, la Chilindrina, doña Clotilde, el señor Barriga y su hijo Ñoño. Todos salimos al patio de la vecindad esa tarde. El cielo estaba nublado, como si la tristeza que sentíamos ya pesara sobre el mundo entero. Toqué la puerta del departamento 8. Nada. Empujé la puerta del departamento 8 con manos temblorosas. El chirrido de las bisagras me atravesó los huesos, como si aquel sonido anunciara que nada volvería a ser igual. «Chavo», llamé con voz temblorosa. Adentro reinaba un silencio sepulcral. La habitación estaba oscura, iluminada apenas por los rayos de sol que se colaban entre las cortinas rotas. Polvo en el aire. Un olor agrio. Y esa sensación. Como si el tiempo se hubiese detenido. Todos los demás se agolparon detrás de mí. Kiko, con los ojos muy abiertos. Doña Florinda tomó su mano. Don Ramón avanzó, empujando ligeramente a Ñoño para que no viera demasiado. La Chilindrina se quedó atrás, con la cabeza gacha. Y ahí, en un rincón del pequeño y miserable cuarto, sobre una vieja cobija arrugada. Lo vimos. El Chavo. Estaba tendido de lado, con los ojos cerrados, el rostro pálido. A su lado, una pequeña caja de cartón y una carta doblada, con su caligrafía infantil. Un pedazo de pan duro descansaba junto a él, intacto. Y su gorra. Su gorra descansaba sobre su pecho, como si él mismo la hubiera colocado ahí. No respiraba. Me arrodillé junto a él. Le toqué la frente. Estaba fría. No supe qué decir. Solo sentí como algo se quebraba dentro de mí. Algo profundo, irreparable. No. No, no puede ser. Gritó don Ramón, llevándose las manos a la cabeza. Doña Florinda soltó un grito ahogado y se cubrió la boca. Kiko empezó a llorar en silencio, escondiéndose en el vestido de su madre. Ñoño no entendía qué pasaba, pero al ver a su padre con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a llorar también. La Chilindrina. Ella se quedó inmóvil. En shock. Con los puños apretados y la mirada perdida. Yo tomé la carta con manos temblorosas. Él dejó esto. Murmuré. Doña Clotilde se acercó despacio, susurrando oraciones. Cerró los ojos del Chavo con una delicadeza maternal que pocas veces había mostrado. Luego se volvió hacia mí. Léela, profesor. Por favor. Tragué saliva. Abrí el papel con cuidado. Y leí. Queridos todos en la vecindad. No quiero que estén tristes. Sé que a veces les molestaba que yo estuviera por aquí, y que hacía muchas travesuras. Pero siempre quise que me quisieran. Siempre soñé con tener una mamá. O un papá. O alguien que me abrazara cuando tuviera miedo. A veces fingía que mi barril era una nave espacial, y que ustedes eran mi familia. En mi imaginación, doña Florinda me preparaba comida caliente, y don Ramón me decía que estaba orgulloso de mí. La Chilindrina me daba la mano para cruzar la calle, y el profesor Girafales me enseñaba a leer libros bonitos. Kiko compartía su pelota, y Ñoño su lonchera. Pero últimamente sentí que algo en mí se estaba apagando. Cada vez comía menos, y dormía más. Me dolía el pecho y no entendía por qué. A veces pensaba que era porque tenía hambre. O frío. Pero no. Era otra cosa. Era tristeza. Muy grande. Como un hueco que se hacía más grande cada día. No quiero que se culpen. No es culpa de nadie. Nadie me pegó. Nadie me gritó. Es solo que ya no podía más. Me cansé de fingir que estaba bien. Me cansé de tener esperanza. Así que me voy a dormir. Pero esta vez. De verdad. Gracias por todos los momentos lindos, aunque fueran poquitos. Siempre los quise, aunque no supiera cómo decirlo. Con cariño. El Chavo. Al terminar de leer, ya no podía ver bien la hoja. Mis lágrimas la habían empapado. Nadie decía nada. Solo los sollozos de los niños. Solo el llanto contenido de los adultos. Incluso don Ramón, el hombre más terco y orgulloso que conocía, se arrodilló junto al cuerpo del Chavo y le tomó la mano con ternura. Perdóname, Chavo. Dijo con la voz rota. Perdóname por no haber estado ahí. Por no darme cuenta. Doña Florinda no dijo nada. Solo se acercó, le acomodó el cabello y besó su frente. La Chilindrina por fin se animó a caminar. Se arrodilló frente a él y sacó de su bolsillo una paleta. Te la guardé. Para cuando estuvieras mejor. Susurró.
Pero creo que ahora ya no te va a gustar, ¿verdad? La colocó junto a él. Luego rompió en llanto. El silencio del departamento 8 fue reemplazado por el eco de nuestro dolor. El señor Barriga salió para llamar a las autoridades. Ñoño se abrazó a sus piernas, sin entender del todo qué había pasado. Yo solo me quedé ahí, junto al cuerpo del niño que nunca tuvo una familia. Hasta que fue demasiado tarde. Me pregunté cuántas veces había dicho que todo iba a mejorar. Cuántas veces sonreímos ante esa frase, sin darnos cuenta del grito desesperado que escondía. Y entonces lo supe. El chavo no se quitó la vida porque no nos quisiera. Lo hizo porque pensó que nosotros estaríamos mejor sin él. El día del entierro llovía. Una lluvia fina, constante, como si el cielo supiera lo que había pasado en la vecindad. Como si llorara con nosotros. Casi todos los vecinos fueron. Algunos en silencio, otros con los ojos rojos. Doña Clotilde llevaba un ramo de flores silvestres que había recogido ella misma esa madrugada. Don Ramón caminaba detrás del ataúd con la cabeza gacha, como si cada paso le doliera. Doña Florinda no se soltaba de Kiko, que no había vuelto a hablar desde que hallamos al chavo. La Chilindrina vestía de negro, apretando con fuerza una pequeña figura de trapo que decía haberle regalado el chavo hacía tiempo. Y yo cargaba la gorra. La última vez que la había visto, el chavo la tenía sobre el pecho. Aún tenía su olor. Una mezcla de tierra, polvo y soledad. No hubo grandes discursos, ni flores caras. Solo nosotros, los que formábamos su extraño y caótico mundo, despidiéndolo de la forma más honesta posible. Con dolor. No debimos dejarlo solo tanto tiempo. Dijo don Ramón en voz baja mientras tiraba un puñado de tierra. Yo creí que él era fuerte. Que siempre lo sería. Nos acostumbramos a verlo feliz. Susurró doña Florinda, apenas audible. Y eso nos hizo ciegos. La tierra golpeó el ataúd con un sonido hueco y seco. Cada palada era un latido menos en nuestros corazones. Cada grano de arena lo alejaba más de nosotros. Regresar a la vecindad fue difícil. El patio ya no se sentía igual. El barril seguía ahí, inmóvil, pero parecía más oscuro. Como si supiera que su ocupante jamás volvería a esconderse en él para jugar, dormir o soñar. Los días pasaron. Las risas desaparecieron. Kiko dejó de presumir sus juguetes. Ñoño ya no traía dulces. La Chilindrina apenas bajaba de su departamento, y cuando lo hacía, solo se sentaba frente al barril, en completo silencio. Yo seguí visitando a doña Florinda, pero nuestras charlas eran apagadas. Las tazas de café ya no se vaciaban. El aroma ya no reconfortaba. Una tarde, doña Clotilde me llamó. Quería mostrarme algo. Había encontrado una libreta vieja entre las cosas del chavo. Una de esas que uno pensaría que ni sabe usar. Pero estaba llena. Páginas y páginas de dibujos infantiles. Pequeños textos con faltas de ortografía, pero con un alma que dolía. Dibujos de todos nosotros. Don Ramón con una gran sonrisa, cargando una guitarra. Doña Florinda cocinando. Kiko corriendo, con su pelota. Ñoño compartiendo una torta de jamón. La Chilindrina abrazando al chavo. Yo enseñándole a leer. Y en la última página, había un dibujo distinto. El chavo, con alas en la espalda, volando sobre la vecindad, con lágrimas cayendo de sus ojos, pero una sonrisa serena en el rostro. Debajo del dibujo, una frase. Desde aquí los voy a cuidar. No pude contenerme. Lloré. Lloré como niño. Como nunca antes. Porque entendí que, hasta el final, él solo quería ser parte de algo. Tener un lugar. Un hogar. Una familia. Una noche, me senté solo junto al barril. El aire estaba frío. La luna brillaba alta. Recordé la primera vez que lo vi. Tan chiquito. Tan inquieto. Pidiendo una torta de jamón con esos ojos grandes, hambrientos. Y llenos de esperanza. Siempre pensé que el chavo resistiría todo. Que su risa era a prueba de cualquier tristeza. Que su alma era inquebrantable. Me equivoqué. A veces, quienes más hacen reír son los que más sufren en silencio. Y nosotros, los adultos, que tanto nos quejábamos de sus travesuras, de su torpeza. Fuimos incapaces de ver lo que verdaderamente pasaba en su interior. Fuimos ciegos. Y esa ceguera lo mató.
Un par de semanas después, llegaron unas personas que no conocíamos. Eran trabajadores sociales. Dijeron haber recibido la carta de alguien que describía las condiciones en las que vivía el chavo. Nadie supo quién la envió. Trajeron ropa, comida, ayuda para los niños de la vecindad. Pero ya era tarde para él. La Chilindrina fue quien dijo algo que todos llevábamos en el pecho. ¿Por qué la ayuda llega cuando ya no está? Silencio. Ni una palabra más. Esa noche, antes de irme, volví al departamento 8. Nadie se había atrevido a ocuparlo. Era un santuario silencioso, una herida abierta. Me senté un rato en el suelo. Cerré los ojos. Y por un momento, lo sentí. Una brisa suave. Como una caricia en la mejilla. Y una vocecita. Muy tenue, como en un sueño. Gracias, profesor. Abrí los ojos de golpe. Nada. Solo la oscuridad y el crujido de las viejas paredes. Pero no me asusté. Porque, de alguna forma, supe que él estaba bien. Que, finalmente, había encontrado lo que tanto había buscado. Ha pasado un mes desde que el chavo se fue. Un mes que ha parecido una eternidad. La vecindad ya no es la misma. Es un lugar silencioso, como si el alma que la sostenía hubiese desaparecido con él. A veces cierro los ojos y aún puedo oír su risa. Esa risa torpe, inocente. Que retumbaba por los pasillos, que irritaba a doña Florinda, que enojaba a don Ramón y que, de alguna forma, nos recordaba que había vida en medio de tanta rutina. Ahora solo queda el eco. Los días pasan lentos. El sol ya no calienta igual. Las flores que solía traerle a doña Florinda se marchitan más rápido, y el café ya no tiene sabor. Kiko dejó de ser Kiko. Guardo su pelota en lo más alto de un estante. Dice que ya no quiere jugar. Que jugar sin el chavo no tiene sentido. Ñoño está más callado. Ya no presume sus dulces. Camina pegado a su padre, con la mirada perdida. A veces se sienta frente al barril y se queda quieto por horas, como si esperara verlo salir de ahí. Don Ramón. Nunca lo había visto tan roto. Ya no canta. Ya no discute. Se pasa el día encerrado en su departamento, fumando, mirando la nada. La Chilindrina no ha vuelto a sonreír. Se levanta de madrugada y barre el patio. Dice que lo hace para que el chavo no se tropiece si alguna vez regresa. Doña Clotilde reza todo el día. Colocó una veladora en el barril, como si fuera un altar. A veces le lleva pan, como si aún creyera que el chavo va a aparecer con hambre. Y doña Florinda. Ella cambió. Ya no grita, ya no insulta a don Ramón. Se le nota en los ojos, en el alma. Empezó a dejar comida junto al barril, en silencio. Un día la vi llorando sola frente al departamento 8. Fue la primera vez que la abracé. ¿Por qué, profesor? Me preguntó entre sollozos. ¿Por qué no hicimos más? No supe qué responderle. Porque esa era la pregunta que todos llevábamos dentro. Un domingo por la tarde, me senté solo frente al barril. El sol caía, dorado, iluminando los ladrillos viejos de la vecindad. En mis manos tenía la gorra. La apretaba contra mi pecho. Doña Florinda salió con una bandeja. No dijo nada. Solo colocó una torta de jamón al borde del barril. Luego se sentó a mi lado. Después llegó la Chilindrina. Traía un dibujo en la mano. Era ella y el chavo, tomados de la mano, bajo un gran árbol. Lo pegó con cinta al barril, con cuidado. Don Ramón salió por fin. Se paró junto al barril y le quitó el polvo con su pañuelo. No habló. Solo bajó la cabeza. Ñoño y Kiko también vinieron. Se sentaron en el suelo. Ñoño colocó un dulce. Kiko dejó su pelota. Y por último llegó el señor Barriga, con un pequeño ramo de flores. Se arrodilló y las puso junto a todo lo demás. Así, sin ponernos de acuerdo, todos nos reunimos frente a ese barril vacío. El mismo barril que durante años había albergado al niño que más sufrió. Y que más amor necesitaba. No hubo palabras. No hicieron falta. Solo lágrimas. Silencio. Y una sensación profunda, dolorosa, de arrepentimiento. Porque lo perdimos. Porque no vimos las señales a tiempo. Porque no lo abrazamos cuando más lo necesitaba. Y porque ahora, ese hueco en el corazón de la vecindad. Nadie podrá llenarlo jamás. Esa noche, mientras regresaba a casa, volví a pensar en su carta. En esa última frase.
Siempre los quise, aunque no supiera cómo decirlo. Y me pregunté, ¿alguna vez se sintió querido de verdad? ¿Alguna vez supo que, a pesar de los regaños, de las burlas, de los gritos, todos lo queríamos? Quizás sí. Quizás no. Lo que sí sé, es que nosotros tardamos demasiado en decírselo. Y cuando por fin nos dimos cuenta, ya era tarde. Desde entonces, he dejado de ser el profesor Girafales que todos conocían. Sigo enseñando, pero algo en mí cambió. Mis lecciones ya no solo hablan de letras o de historia. Ahora hablo del amor. De la empatía. De no ignorar los silencios. Porque aprendí. De la forma más dolorosa. Que incluso los niños más risueños pueden estar muriendo por dentro. Y que una palabra amable, una mano extendida, puede salvar una vida. Pero yo no la tendí a tiempo. Así terminó la historia del chavo. No con una carcajada, ni una travesura. Sino con una carta. Una despedida. Y un hueco eterno en todos nosotros. Desde entonces, cada vez que paso por la vecindad y miro ese barril, no puedo evitar susurrar. Perdónanos, chavo. Perdónanos por no haberte visto de verdad. Y me gusta pensar que, donde sea que esté, él sonríe. Y nos ha perdonado. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que...